Lo externo no define a un yogi, sino su interior. Sanyasin y yogi, ¿quién es? Es quien realiza sus deberes prescritos sin desear los resultados de sus acciones. Es decir, Sanyasa es yoga. Y también veremos el desapego y cumplimiento del Dharma. El primer verso del capítulo sexto del Gita, el yoga de la meditación, el Dhyana Yoga, se inicia con la tajante afirmación de Krishna sobre quién es un yogi, un renunciante, un sannyasin, respecto a su forma de vida interna y no externa, que suele ser lo habitual en mucha gente. Y Krishna dice, quien realiza sus deberes prescritos por las shastras, sin desear los resultados de sus acciones, es un verdadero sannyasin y un yogi. No lo es quien ha dejado de realizar sacrificios como Agni Hotra, Yajna, o quien ha abandonado las actividades corporales. Primero de todo vamos a ver qué significa el Agni Hotra Yajna. Y se refiere sobre todo al sacrificio, al Yajna, de ofrecer ghee, que es la mantequilla clarificada, en el fuego sagrado, según unos ritos muy estrictos. Y pueden incluir ofrendas de leche calentada 2 veces al día, hechos por la tradición, pertenecientes a las Shruti. Es decir, cualquier cosa basada en los Vedas. No por vestir una túnica naranja uno es sannyasin, tampoco por vivir en una cueva o en soledad sin hacer absolutamente nada. Nadie se convierte en yogi. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Krishna nos está diciendo que el verdadero yogi, o sannyasin, es quien, primero, realiza siempre sus deberes prescritos. 2. Actúa sin buscar los frutos de los resultados, el nishkama karma. Es decir, el aspecto externo no define a un yogi o a un sannyasin. Como tantas veces se nos explica en el Gita, primero debemos purificar la mente y después abandonar el apego y el deseo de disfrutar de los resultados. O en palabras de Swami Vidyaprakashananda, os leo, la liberación del apego de cualquier tipo es condición sine qua non de un sannyasin. La ejecución sin deseos de un buen trabajo es la marca de un yogi. El Señor condena enfáticamente a los ociosos que no son ciudadanos útiles ni guías ilustrados de la comunidad. Fijémonos que en el verso se dice quien realiza sus deberes prescritos por los shastras. Es decir, tanto la acción realizada por el yogi como por el sannyasin tienen que estar de acuerdo con las shastras y por tanto con el dharma. Tanto trabajo por el bien común de la humanidad como el nishkama karma, el trabajo realizado sin el deseo del disfrute de los frutos, definen por tanto el modo de actuar del yogi y del sannyasi. Para un hinduista, el Gita puede ser su shastra, para un cristiano la Biblia, por ejemplo. Por tanto, cualquier acción contraria al dharma no es aconsejable. Observemos también que Krishna no limita esta condición a nadie. Ni castas, ni mujeres, castas, mujeres, padres de familia, están incluidos en esta definición. Por tanto, cualquier persona, como tú y yo, un padre de familia, un empresario, un trabajador, puede ser un sannyasin o un yogi. Y puede serlo llevando traje y corbata, siempre que cumpla con sus deberes prescritos y actúe bajo la filosofía del nishkama karma. Hoy en día, muchos occidentales suelen vestir ropas ocres, intentando transmitir una imagen de yogi. Pero en este verso Krishna nos avisa que el aspecto externo no define a un yogi, sino su interior. En el siguiente verso de este capítulo, el segundo, Krishna afirma que, y esto es importante, Sannyasa es igual a yoga. Y os leo este verso. Dice Krishna, oh Arjuna, hijo de Pandú, eso que se llama Sannyasa, conócelo también como yoga. Nadie que no haya renunciado al deseo puede volverse un yogi. Si nos fijamos, los 4 tipos de yogis, todos ellos deben practicar el desapego por lo mundanal. El Jnani Yogi alcanza la unión con Brahman mediante la ardua tarea de discriminar entre lo irreal y lo real. El famoso Neti Neti de la Advaita Vedanta. No es esto, no es esto. Y eliminando así los sentidos, la mente y el mundo externo, al cual considera como una mera ilusión.
El karma yogi trabaja sin esperar los frutos de los resultados, ya que los dedica mentalmente al Señor, a Dios, como quieras llamarle, y siendo ecuánime ante cualquier situación. Y este es su camino de liberación para llegar a Paramatma. El Bhakta Yogi dedica todo su amor y energías a Dios y a la creación, canta sus glorias, repite sus nombres, se desapega del mundo y así alcanza al Bhagavan. O en palabras de Swami Vidyaprakashananda. De esta manera, cualquiera que sea el camino que el hombre pueda seguir, jnana, conocimiento, karma, acción, bhakti, devoción o dhyana, meditación, el principio interno es el mismo, es decir, el rechazo de las cosas materiales insensibles. Además, la vida en lo divino está implícito en todos estos yogas. Es por esto que el Señor enseña que Sannyasa y yoga son lo mismo en su meta y propósito. El objetivo y la meta tanto del Sannyasa como del yoga es el mismo. O en palabras de Swami Vidyaprakashananda, nadie que no haya renunciado al deseo, a la iniciativa egocéntrica, los sankalpas, de poseer cosas materiales puede convertirse en un yogi. Sin la renuncia al deseo, vivir una vida ociosa y sin rumbo no es ni sannyasa ni yoga. Así que recordemos y quedémonos con esto. El aspecto externo no es el que define a un yogi, sino su aspecto interno. Muchas gracias. Om Namaste.